Presvet es el nombre de la base de datos que trae de cabeza a los veterinarios en España. De cabeza y de protesta en protesta, porque consideran que tener que informar cada 15 días sobre los antibióticos que administran a sus pacientes menosprecia su criterio clínico y aumenta la burocracia. Para los propietarios de las mascotas, además, ese control puede acabar encareciendo la factura. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿nos va a salir más caro ir al veterinario? En definitiva, exigimos una regulación justa, equiparable a Europa, que nos permita seguir protegiendo la salud animal, la salud pública y dignificando nuestra profesión. Ministro, llegaremos hasta donde sea necesario. Déjenos trabajar con conciencia y criterio clínico y profesional, al igual que el resto de veterinarios de la Unión Europea. No falte a la verdad diciendo que usted está aplicando la normativa europea. Siéntese con nosotros y dé la cara por nuestros pacientes, por nuestra profesión, por el bienestar de todos. Veterinarios unidos y seguimos en lucha. Hola Esther, no es habitual escuchar a los veterinarios en España protestar, ¿no? Hola Silvia, efectivamente no es nada común. Sobre todo porque podían tener sus reivindicaciones, pero no en esta unión que se ve ahora. Pues al principio yo podía pensar incluso que estaban sobrereaccionando, pero una vez que empiezas a verles, empiezas a escucharles y empiezas a ver cómo se están movilizando, te das cuenta de que detrás tienen bastantes razones. Mi compañera Esther Sánchez, experta en clima y medio ambiente, está cubriendo la polémica que explica precisamente estas manifestaciones, como la que acabamos de escuchar, que han estado organizando miles de veterinarios en España. Vamos a ahondar en esas razones que tú has ido descubriendo en este tiempo. ¿Por qué protestan, Esther? Aquí hay una palabra clave que es Presvet, una base de datos creada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en la que están obligados a introducir la información pormenorizada de los antibióticos que prescriben. El Presvet es una base de datos que está creada por el Ministerio en la que están obligados a introducir toda la información pormenorizada de todos los antibióticos que prescriben. Y a quién lo prescriben también. Esto es para controlar su uso y para luchar contra la resistencia que existe en la actualidad. Pero yo creo que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, realmente. Ellos lo que aseguran es, oye, esto me está atando de pies y manos porque no tienen en cuenta mi criterio clínico y esto puede afectar a los tratamientos. Ahí quiero que lleguemos también, pero primero, aproximadamente, Esther, ¿cuántas personas tienen perros, gatos, hurones en España? No solamente perros, gatos, hurones, sino de todo. Hay unos 31 millones de mascotas en España, 1,5 más o menos por habitante. Es una cifra complicada de conseguir porque todavía, es obligatorio que perros, gatos y hurones tengan un microchip para poderlos identificar, pero hay otros muchos animales que no. Hablamos de peces, pájaros, reptiles, pequeños mamíferos, todo esto. O sea, hay muchísimos que no están controlados. ¿Y cuántos veterinarios y veterinarias hay en España? Hay unos 37.000 veterinarios y entre ellos se encuentra Manuel Lázaro, que es veterinario clínico y miembro de la Junta del Colegio de Veterinarios de Madrid. Todos los veterinarios clínicos, tanto de animales de compañía como de animales de producción, unánimemente nos hemos manifestado en contra de la normativa sobre el uso de los medicamentos. Y es que esta normativa prioriza las fichas técnicas, es decir, lo que son los prospectos, en muchos casos obsoletos, sobre nuestro criterio clínico y sobre las publicaciones científicas, obligándonos a emplear los medicamentos, en ocasiones, a dosis o frecuencias inapropiadas. Esther, entonces, ¿esta normativa tan estricta de dónde viene? Proviene de la legislación europea, pero se podía haber dilatado su aplicación hasta 2030, que es otra de las quejas que tienen los veterinarios. Se empezó a utilizar con animales de granja en 2019, ahí no ha habido tantísimos problemas, quizá porque es más sencillo, porque tienen grandes ganaderías y entonces se aplica todo al mismo animal, el mismo medicamento, se compran grandes cantidades, pero claro, aquí un veterinario le puede llegar desde un perro, un gato, a una iguana o un canario. Entonces, de forma, cuando entra
entra en vigor este Real Decreto con el Presvet, que impone ese sistema de mascotas y que se hace en enero de 2025, genera muchísima confusión y también una falta de certezas porque cada mascota tiene un procedimiento diferente. O sea, le tienes que aplicar un antibiótico distinto y entonces es más individualizado, más complicado. ¿Y cómo es ese procedimiento? ¿Qué pasa cuando llega una mascota a la consulta del veterinario? Bueno, pues esto no ha cambiado. Cuando llega un animal al veterinario, pues se le ve y entonces se decide si necesita un antibiótico o no, que por cierto no es en la mayoría de los casos. Y hay que decidir cuál se da. Desde hace años existe una clasificación de antibióticos que son A, B, C y D, en función de los que generan mayor o menor resistencia. Los veterinarios siempre intentan usar los menos posibles y comienzan con los que generan menos resistencia, que son los D. Luego pasarían a los C y de ahí pasarían a los B, que son el límite, porque los A se quedan para los humanos. Y es para estos, para los B, para los que ahora con esta norma se obliga a realizar pruebas diagnósticas. Y todo lo que prescribes, todo esto que prescribes luego, lo que haces es transmitirlo al Presvet, que tampoco antes no se hacía, en un plazo máximo de 15 días. Y también hay otra aplicación en las farmacias, donde las recetas que prescriben los veterinarios también se manda, o sea, esos datos también los tiene el gobierno. O sea, ellos también se quejan, oye, ya había un sistema, me estás poniendo un sistema muchísimo más estricto. Eso te iba a decir, que parece un sistema donde se ejerce mucho control sobre el veterinario. ¿Qué otros problemas se van a encontrar con este control? Bien, pues otro de los problemas está en que no pueden dar medicamentos en la consulta. Entonces los propietarios tienen que acudir a la farmacia, los propietarios de las mascotas, tienen que acudir a las farmacias y si no tienen el medicamento, como es probable porque hay mucho desabastecimiento de este tipo, en las farmacias tienen que volver otra vez a la consulta, otra vez con el veterinario, ver cómo conseguirlo y esto puede retrasar también los tratamientos. Además de que en la farmacia te dan un envase completo, como pasa a veces con nosotros, lo que genera desperdicio y también puede llevar a la automedicación, que es uno de los grandes problemas y que están trayendo la resistencia a los antibióticos. Y por este motivo, pues piden los veterinarios, oye, dejadnos dispensarlo, no se quieren convertir en una farmacia, pero sí dar lo necesario para esta atención inmediata. ¿Y todo esto puede hacer que salga más caro el tratamiento? Puede salir más caro, porque bueno, si el veterinario te da solamente la dosis, imagínate, necesitas 4 pastillas y tú vas a la farmacia y te dan 20, pues estás pagando las 20. Y seguramente además te van a sobrar. O sea que además se les obliga a realizar estudios clínicos como citologías, cultivos, para prescribir determinados antibióticos. Y esto puede significar también un mayor encarecimiento. Claro. Antes estas pruebas también se hacían, no es que ellos no hicieran pruebas, pero solamente cuando lo consideraban necesario. O sea, atendiendo al criterio clínico ese que les parece que les están coartando ahora. Es interesante este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que afecta a 31 millones de mascotas y a sus propietarios, pero ahora me sigues contando. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy hablando con mi compañera Esther Sánchez de las protestas de los veterinarios en España, de que puede haber un aumento del precio en esos servicios debido a los nuevos sistemas de control que está poniendo el Ministerio, sobre todo en el uso de los antibióticos, un gasto más. De hecho, me acuerdo, Esther, que hace un año aproximadamente se informaba en este periódico de que la Real Sociedad Canina de España marcaba los gastos anuales de un perro entre 1.000 y 1.400 euros y en torno a los 1.000 el de un gato. Y eso sin contar los imprevistos, que es precisamente donde se enmarcan muchas veces las enfermedades, los gastos médicos, los medicamentos. Esther, me has contado cómo ha cambiado el procedimiento, pero ¿no hay una forma de hacerlo más fácil?
Bueno, más fácil, para los veterinarios, como ellos dicen, lo más fácil sería continuar como antes e incluso mejorar lo que pasaba antes, pero no de esta manera con este control. Y para las personas, para cualquier propietario que tiene un perro, un gato o la mascota que sea, pues si tú vas al veterinario y allí se te facilita todo, como puedan ser los medicamentos que se necesitan, pues por supuesto sería más sencillo. Desconozco el interés de las farmacéuticas. Lo que sí puedo asegurar es que a los veterinarios no nos mueve ningún interés económico en nuestras demandas. Actualmente, los propietarios se ven obligados a peregrinar de farmacia en farmacia ante las dificultades para encontrar los medicamentos que les recetamos. Además, con frecuencia reciben envases inapropiados, que generan excedentes, con el claro riesgo de automedicación. Escuchábamos al veterinario Manuel Lázaro quejarse precisamente de todo ese circuito que tienen que hacer y estaba pensando, Esther, que me has dicho que puede salir más caro y antes has hecho mención a algo que es al tiempo de reacción, ¿no? Al tiempo que se puede perder en todo ese procedimiento para tratar al animal. ¿Qué pasaría o cómo se haría cuando una mascota esté grave? Bueno, cuando una mascota está grave, los veterinarios tienen la obligación de tratar a esa mascota, no hay ningún tipo de problema. Al principio se generó una duda y era si el Real Decreto prohibía atender a los animales que no estuvieran identificados, porque tienen que llevar un microchip. Pero desde la Dirección General de Derechos de los Animales se aclaró que se les tenía que tratar, aunque comunicando luego a las autoridades, oye, mira, he tratado esto, que no tenía la identificación. Esther, ¿y los veterinarios no eran conscientes de todas estas cosas que ahora se van a controlar, parece, de una manera más exhaustiva? Pues sí, vamos a escuchar a Manuel Lázaro, que él nos lo va a explicar perfectamente. Desde hace muchos años los veterinarios somos conscientes de los riesgos de la resistencia a los antibióticos y estamos muy sensibilizados en ello, reduciendo al máximo su uso, algo que ha sucedido especialmente en animales de producción, que en 10 años ha bajado en un 70%. Los antibióticos se utilizan solo cuando nos enfrentamos a infecciones bacterianas, buscando el más adecuado, al igual que se hace en las personas. El problema reciente ha sido la obligatoriedad de notificar con urgencia todos los antibióticos que recetamos, ya sean inyectables o unos comprimidos, pero también un colirio o una simple crema. ¿Hasta una crema, Esther? Pues ya ves, todo. Esther, tengo una duda. Antes hablabas de un tipo de antibiótico, el de tipo A, que es el que está reservado solamente a los humanos. ¿Se usan los antibióticos para humanos para los animales o hay algunos específicos? Solo se pueden usar de humanos cuando no existe uno válido en veterinaria. Vale. En todos los medicamentos en general, en los antibióticos también. Y todos los veterinarios son más caros que los humanos. Fundamentalmente, pues yo creo que es porque el mercado es más reducido. Las investigaciones también que se hacen hay que pagarlas y luego les reportan menos beneficios, lo tienen que repercutir y bueno, las farmacéuticas son un negocio. Claro. Esther, ¿qué sucede si un veterinario no se atiene al Presvet? ¿Qué pasa si no hace todo este protocolo que me acabas de describir? Tiene que hacerlo, porque si no se enfrenta a sanciones que según lo que nos comentan son desorbitadas. Es verdad que han bajado. La semana pasada se aprobó en la Ley de Desperdicio Alimentario, se introdujo esto como otra serie de cosas que no tenían nada que ver con ello, pero bueno, ahí estaba, y era la reducción de esas sanciones. Antes, si no notificabas en 15 días, era una sanción grave, que iba de 60.000 a 1,2 millones de euros. Ahora ha pasado a ser leve, o sea, solamente serían de 600 a 3.000 euros, o sea, muchísimo mejor. Pero los veterinarios advierten, oye, esto no es suficiente, porque si se te olvida otra vez en los 2 años siguientes a esta primera falta, se convierte en grave y por lo tanto vuelves a estar otra vez en la sanción grave. Yeah. Entonces tendrían el mismo problema. El Ministerio dice que esto no va a ser así, porque debería haber dolo por parte del veterinario, es decir, que se hiciera a propósito. Pero el colectivo no se fía. Oye, hay que tener en cuenta que esto todavía no está publicado en el BOE. O sea, se aprobó el jueves, pero todavía no está publicado en el BOE. Entiendo. ¿Y qué dice de toda esta polémica el ministerio responsable? Bueno, el Ministerio no parece estar dispuesto a dar un paso atrás. Es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que consideran que los veterinarios han tenido un tiempo para adaptarse a esta modificación, porque sabían la fecha en la que iba a entrar en vigor, y durante el último trimestre, además, de 2024, pusieron en marcha un módulo de pruebas, que lo podían haber usado y aparte podrían haber adaptado sus sistemas informáticos. Y tampoco están de acuerdo con que condicione el criterio clínico del veterinario. Yeah. Piensan que tienen opciones. Entonces, ellos lo que dicen, oye, nosotros lo que pretendemos es que esto sea un sistema muy transparente, conocer en profundidad el uso de antibióticos, pero
Entiendo que eso quiere decir que veterinarios y veterinarias van a seguir protestando, ¿no? Sí. Pues te volveré a llamar, Esther. Muchas gracias. Nada, a ti. Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Esther Sánchez. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.